nos metemos una página sensible y que se remonta al 27 de julio de hace 2 años, 2023, cuando Nahuel Tazori le había dicho a su pareja y su hijo que iba a ir a cenar con ellos, pero eso nunca ocurrió. Circunstancias que entiendo que al pasar 2 años algunos entienden que quedó esclarecidos, otros que no. Fue alertado un grupo de vecinos allá en la zona de Villa Aguirre sobre que un joven estaba deambulando por la calle, supuestamente intrometiéndose en alguna propiedad privada, lo que se llamó la alarma, digamos, de efectivos de la policía, más precisamente de la comisaría cuarta, que por jurisdicción interviene en esa zona. Y reitero, por circunstancias que la justicia en algún caso entiende que ha quedado esclarecida, pero otros no, el joven Nahuel fallece al día siguiente en el Hospital Ramón Santa Marina, el 28, me refiero, de julio de 2023. Y desde ese entonces sus familiares, su familia y su padre, residentes allá en Pergamino, están reclamando, con todo lo que implica eso, ¿no?, de las distancias y demás, porque interviene acá la justicia tandilense, está reclamando justicia y que se esclarezca porque desconfían y no creen en el accionar que hasta aquí tuvo la justicia. De hecho, obviamente porque intervino personal policial bonaerense, esto fue delegado a la Policía Federal, quien intervino en la investigación y determina también si le caben responsabilidades penales a los efectivos uniformados que intervinieron en su momento en la aprehensión del mismo. Y estamos en comunicación justamente con Ricardo Tazori, que es el padre del joven Nahuel. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, gracias por esta comunicación con el ECO. Bueno, lamentablemente estamos hablando de que prácticamente se está por cumplir 2 años de este suceso trágico, de la cual ustedes están insistiendo y reclamando por justicia. Contanos un poquito, obviamente. Confieso y cuento que también yo tuve acceso en su momento a la instrucción penal preparatoria, la lleva adelante el fiscal Calonge. Tengo entendido que vos estabas, y tu familia, por supuesto, no estaban de acuerdo con el curso de la misma investigación, con la misma instrucción. De hecho, tuvieron algún encuentro con el fiscal general en su momento, porque obviamente descreen de lo que fueron las primeras conclusiones que arribaron en esta investigación. Sí, tal cual usted lo dice. Es que primero que se hizo todo mal desde el principio, en lo cual intervino primero el agente fiscal Damián Boray. Borián, sí. Boray fue el primero en que actuó junto a Gustavo Morey. Bueno, ellos pidieron inmediatamente todo. Y hay cosas que no se tuvieron en cuenta. Muchas cosas no se han tenido en cuenta. Se pidió, en primer caso se pidieron cámaras de seguridad del hospital, de adentro y de afuera, en la cual la directora del hospital en ese momento quedó en que le iba a entregar un día lunes, en lo cual se entrega solamente la de afuera y la de adentro no. No así el fiscal no la va a reclamar. ¿Por qué motivo? No sé, pero tenían que haberla reclamado, porque es una constancia de que cómo fue y cómo estaba Nahuel dentro. Nahuel estaba, cuando entró adentro del hospital, estaba lleno de gas pimienta, que nadie lo dice, ni el propio fiscal tampoco lo asienta dentro de la causa, porque solamente es como que le tiraron un gas pimienta solamente cuando él fue agarrado. Esa es una de las cosas. Después ocultaron todo en legales ahí. Yo fui a buscar la historia y la clínica de Nahuel, no hay nada. En el propio hospital Santa Marina, me decís. En el hospital Santa Marina, en los cuales no se ha encontrado nada. Se perdieron las imágenes de las tomografías computadas que le hicieron, y no sé por qué. Me entregaron una sola, si hay una sola tiene que estar la otra. En el informe que hay de la tomografía computada,
dice claramente cosas que no hay, escritas por los médicos que lo atendieron a Nahuel. La historia clínica que hicieron los médicos, hay cosas que no fueron fundamentadas de lo que había en el cuerpo de Nahuel. Como que Nahuel tenía roto en la parte del tabique y tenía obstrucción en el tabique nasal. Tenía inflamadas las partes de la parte de las fosas nasales, en lo cual era, en el estado que estaba Nahuel, era dificultoso para que él pueda respirar por la nariz. La única entrada de aire que él tenía, más el gas pimienta que le han tirado, la única entrada de aire era por la boca. Nahuel, cuando fue entrado al hospital, fue puesto boca abajo, estaba esposado, lo ataron contra una camilla y boca abajo así lo dejaron todo el tiempo. Nunca fue atendido correctamente, como dicen en el hospital o como dicen los médicos correspondientes en lo que ellos actuaron. No hay una sola firma de ellos, solamente han escrito la historia clínica, pero ni siquiera la historia clínica firmaron. Ricardo, solamente el gozo. Sí, te pregunto, sí, para cuestiones que yo en su momento, sí, seguramente vos te más al tanto del expediente y me podrás ayudar a ilustrar, y sobre todo aquellos que nos están escuchando también, por supuesto, lo que se daba cuenta en su momento, y lo que pude constatar también con el descubrir, digamos, de la propia investigación, es que además de lo que tiene con las conclusiones, que entiendo que ustedes no están de acuerdo con lo que concluyó en su momento el peritaje de la autopsia, que habla de que las causales de la muerte tenían que ver con el consumo de estupefacientes, y que sí, lo que después deriva de esa autopsia también, que se determinan golpes y agresiones, que de hecho hay una ramificación de una causa contra al menos 2 efectivos policiales de la seccional cuarta por apremios ilegales, y lo propio hay otra investigación paralela en lo que tiene que ver con el personal del hospital, si eso es así en principio, y lo que vos puedas aclarar. Sí, pasa que esto está todo en lo mismo. O sea, primero que la policía, cuando él es abordado, no tuvieron las pautas generales del abordaje intersectorial, que es cuando está el protocolo del Ministerio de Seguridad con el Ministerio de Salud. Cuando una persona, o sea, todo policía tiene que saber, más que esos policías supuestamente tienen 5 años, 6 años de servicio, tendrían que saber cómo, cuando ves a una persona, porque ellos lo primero que afirmaron, no, estaba sacado, está bien, entiendo que estaba sacado, sí, estaba sacado por eso, pero ¿por qué estaba sacado? Lo que ellos no dicen es que la policía, el accionar policial, hizo que él tomara también esa posición, Nahuel, mi hijo. De la resistencia y de la resistencia y todo eso. El maltrato, Nahuel apenas ya lo querían subir, ya le pegaron un golpe de puño, le tiró gas pimienta, reconocido por el propio policía que le tiró gas pimienta. Eso no es lo aconsejable cuando una persona está en ese estado. Entonces vos te das cuenta que la policía no está preparada para esto. Entonces, la pauta general lo que tenían que haber hecho es pedir un refuerzo, ellos, o bien directamente llamar al SAME directamente ahí, o bien de ahí adentro llevarlo directamente al hospital, no a una comisaría que ni siquiera la comisaría esa no tiene un calabozo como para que él estuviera. ¿Te contrataron, según tus averiguaciones y lo que pudiste averiguar también de la propia causa, si estos apremios ilegales se dieron en el transcurso, digamos, de lo que fue la detención de él hacia el traslado a la comisaría, o también dentro del calabozo o del pseudo calabozo que no tiene la comisaría? No, Nahuel lo tiraron a mi hijo, lo tiraron, además, está puesto por la Policía Federal bajo testigos que estuvieron ahí, que fueron los mismos testigos que estaban, sacaron fotos de cómo entró mi hijo entró sano a la comisaría. En el estado que estaba, digamos, de la cuestión de la sobredosis, se supone, pero... Mi hijo entró sano a la comisaría porque apenas llega a la comisaría, los testigos, digamos, de los primeros que lo habían abordado a Nahuel, que lo habían detenido, entraron casi simultáneamente con la policía. Entonces ellos dan fe, es más, hay fotos de ellos mismos, de los testigos, cuando los policías no lo podían tirar adentro, porque es un lugar incómodo, porque son 2 piecitas, un lugar que no tendría que existir eso prácticamente, porque no es una comisaría, es una posila para que la policía para mantener un par de policías, digamos, para que golpee la gente.
Eso lo puso el intendente Lungui, eso. Y nunca se hizo cargo de nada. Jamás tuvo la empatía de decir, Tassori precisa algo que no se lo voy a pedir nunca. Lo único que pediría es que haga las cosas como tiene que hacerla prácticamente con eso y con el hospital, que es una decadencia. Para una ciudad tan linda, tan grande como Tandil, que tengan un hospital que no sea bien atendido cualquier persona de ahí, es una gran pena. Y tener comisaría, que él mismo la puso hace 10 años, la comisaría cuarta, cuando yo fui a verla, la comisaría tenían un caño a 40 centímetros del piso donde ataban a la persona que detenían. Eso es inhumano. Le guste a quien no le guste, así sea un ladrón, así sea un drogadito, así sea cualquier persona, no puede ser eso. Una de esas cosas, tampoco cuando se hizo todo, porque los golpes estuvo adentro, porque los mismos testigos decían, bajo juramento y testimonio ante la Policía Federal, que dentro de ese lugar, lo primero que le entraron a la fuerza, 3 policías, y decía que había 4. 3 policías lo metieron adentro, que uno fue Agustín Villarreal, el otro fue Brian Nahuel Ríos, y estaba Gustavo Horacio Izarralde. Los primeros 2 que citás son los que están imputados por apremios, tengo entendido. ¿Puede ser? Los 2 están, sí, lo único 2 que el fiscal quiere solamente poner como apremio, que no tiene la intención de seguir averiguando, que no averiguó nada, le digo, porque la mayoría de las cosas que están es porque están en ahí escritas, y después otra cosa no es como que no tiene ningún interés, como que le da lo mismo, y como que sigue estando a favor de la policía como hizo siempre, y se lo he dicho en la cara también, y por eso lo he denunciado al fiscal general, y que le he dicho al fiscal general también, porque tener un fiscal que no le interesa, porque si lo ponen por violencia institucional, que investigue esa violencia institucional. Entonces vos te das cuenta que todos son culpables y están todos agarrados del mismo lugar. Sí, porque le dice, señor, Ricardo, déjame el fiscal general tenía que tener a un fiscal que no es la primera, el mismo fiscal me dijo, y no es la primera vez que lo denuncian, y ustedes saben muy bien ahí en Tandil, que el doctor Calonge está mal visto por todo el mundo. Sí, quiero aclarar que también el doctor Calonge, justamente como bien señalabas, es el que tiene a cargo esta fiscalía que se supone temática, que justamente se dedica de las cuestiones de la violencia institucional y de los delitos que presuntamente cometieron funcionarios públicos. ¿Qué pasó con la chica de la Prida? Con Dayana Bregú. La levantaron, la llevaron, ¿qué pasó? No hay ni un condenado. ¿Quién estaba en el caso? El fiscal Calonge. Entonces todos son responsables. Si vos tenés a un fiscal que no le interesa que la violencia institucional se termine, se toma cada 6 meses. Hubo más de 1.735 casos de violencia institucional del 1 de enero del 2023 hasta la muerte de mi hijo. Y después en todo el año hubo más de 3.000 y pico de más de 3.000 y pico de casos, 3.400 y pico de casos de violencia institucional, de cual 58 fueron muertes dentro de las comisarías, 8 por ahorcamiento. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué están trabajando? Entonces también el fiscal general es responsable también de que no dice nada a sus alternos más arriba, que tiene un fiscal que no trabaja para la violencia institucional. Que es lo que hicieron con mi hijo. Nahuel tenía 24 puntos de golpe. Ellos dicen que no fueron relevantes para lo que él tenía. Si vos tenés una persona que está presuntamente, que ellos decían que, como te dije, las pautas generales jamás se cumplieron, el abordaje, eso también lo rompieron. Tenés de la Policía Federal, vos tenés los testigos que te dicen, Nahuel entró bien, le sacamos fotos, que estaba bien, un policía pisándolo, tirado en el piso y lo estaba pisando, está la foto esa, lo meten entre 3 adentro de una cocinita que vos la ves, la cocinita tiene 3,5 metros cuando mucho de largo, por 1,40, pero como tiene la mesada de un lado, la cocina en el fondo, una puerta y tiene una cosa. Llegaron a decir que mi hijo rompió una esposa, un par de esposas.
Es algo insólito, que yo creo que ni una persona que tenga la más fuerza que pueda romper una esposa. O estaba podrida la esposa, porque romper una esposa es imposible, me parece a mí. Y llegaron a decir eso. ¿Y dónde está la esposa esa que rompió a mi hijo? Supuestamente, si la rompió, tiene que tenerla y tendría que tener el ADN de mi hijo, porque mi hijo le pusieron la esposa y tenía sangre. Tenía incrustada la esposa más de medio centímetro para adentro y tenía una perforación de los costados 1,5 centímetros de ancho. Y no bastaba con eso, que le sacaron el pullover a mi hijo y con el mismo pullover de él se lo ataron arriba de la esposa, con tanta presión que mi hijo no sentía las manos. Y como una burla, Ríos, con su propio celular, grabó durante 31 segundos a mi hijo para decir que mi hijo se autogolpeaba. En una cosa, ese video yo lo tengo que ver casi siempre, el video. Mi hijo tirado, sentado en el piso, con un frío que hace en Tandil en pleno julio, descalzo, con una remerita, esposado hacia atrás y pidiéndole. Y ellos solamente decían, y no, murmuraba. ¿Cómo no va a murmurar una persona que tiene traumatismo encéfalo-craneano frontal con pérdida de conocimiento, conmoción cerebral, infiltrado hemorrágico en la cabeza, el tabique, desplazada del tabique nasal sin poder respirar? Tenía, incluso en la cosa dice que tenía, en la parte del cuello, tenía burbujas de aire burbujas de aire en las arterias y tenía burbujas de aire en la aurícula del corazón. ¿Cómo puede vivir una persona si ustedes analizan eso? Y eso no dice, y eso que yo te estoy diciendo no lo dice ni en la historia clínica que escriben los médicos y no lo dice ni siquiera la pericia forense. Tampoco dice eso que tenía. ¿Y eso dónde queda registrado en ese video, me decís vos? En el video está registrado que ya tenía el roto la nariz. Y después sale. Eso hicieron, la pericia. Es más, como fue todo dentro de ahí, los golpes salieron todos adentro de la comisaría, nadie fue, el fiscal no fue y dijo, quiero conservar este puesto acá, no lo toquen. Si es el lugar donde te mataron a palo, te golpearon, te hicieron todo, ¿por qué no conservaste el lugar? Sí, hay que preservar para ir a ver todo lo que pasó ahí dentro. Y vos sabés que vos vas con por más que no haya muerto ahí, porque muchas veces te dicen, y no, pues no murió ahí. No, pero bueno, pero la parte, o sea, muere en el hospital, pero la parte, vos estás sabiendo que de ahí salió casi completamente muerto. Sí, golpeado, obviamente. Por lo que desprende de tus palabras dentro de este dolor, y entiendo que pidiendo justicia, ¿vos tuviste posibilidad de asesorarte de alguna manera con lo que se conoce en la figura de un abogado particular damnificado? ¿Te has presentado o simplemente lo estás haciendo por las tuyas, digamos? No, tengo un abogado, pero como yo estoy como principal damnificado, es como me han querido decir, y no, pero la firme, usted no, lo suyo no tiene relevancia, sí tiene relevancia lo mío, yo soy principal damnificado, es como si yo fuera un abogado sin título. Sí, usted puede intervenir y pedir prueba y pedir... Exactamente. Sí. Y yo muchas veces pido, porque el fiscal sí o sí me tiene que atender, yo no digo cuando yo quiera, porque yo las veces que le he pedido, de los 2 años que va a ser, me atendió 2 veces Calonge. Y así como me atendió 2 veces, una vez me atendió 10 minutos allá en Tandil, 10 minutos, y después me atendió un ratito acá en Azul, que no me pudo dar ninguna explicación por todo el rodeo que daba. Es más, siempre para él dice, y no sé, Pastori, si su hijo lo golpearon la policía y esto que lo otro. Si vos tenés, aparte tenés los testigos, tenés la propia policía, le pedimos como abogado que lo incluyera a Insaurralde también, porque Insaurralde también fue partícipe. Aparte, como funcionario público estaba ahí adentro, los mismos testigos dijeron que eran 3 los que estaban continuamente con Nahuel dentro del lugar y se escuchaban gritos aterradores y se sentían golpes y todo ahí adentro del lugar de donde estaba. Eso está todo asentado por los 3 testigos que hay que
que le pedimos ahora al fiscal para que lo vaya a tomar declaración, porque no quiere tomarle declaración más a nadie. En el libro de acta de la policía, el día 27, el comisario Cop estaba trabajando. Figura como que estaba trabajando y salía el otro día, el 28 a las 8 de la mañana, junto a Gustavo Barriento. ¿Dónde estaban ellos dos? El comisario tendría que saber lo que pasó esa noche, porque primero que el comisario es el responsable de lo que pasa ahí, y más estando de servicio, porque él estaba de servicio esa noche. Nadie lo dice. Entonces se le hicimos hacer saber también al fiscal que por qué, y después lo que hizo sí el comisario es, sabiendo, porque él sabía bien, no quiero hablar de Mayo, porque yo le hablé con él, pero el comisario Luciano Nicolás Cop sabía muy bien que era mi hijo el que estaba muerto. Conocía a mi nuera, y conocía a una amiga personal también de mi nuera. Entonces no se puede hacer el que yo no sabía nada, y a mí, es más, no se encontraba nadie. El comisario jamás y nadie llamó a mi nuera. Mi hijo que vive ahí, el mayor, le avisaron a las 2:30 de la tarde, mi hijo murió a las 9:30 supuestamente. Y a mi ex nuera, porque estaban separados con mi hijo, le avisaron a las 12 del mediodía. ¿Por qué hace todo eso? Si vos sabés. ¿Sabés por qué? Porque el comisario sabe que se dedicó a buscar están acá, está todo escrito, lo tengo todo. Yo, si querés, paso por allá y te muestro todo lo que está. ¿Sabés qué se puso a hacer el comisario? A tomarle una declaración a ese Gustavo Barriento, que yo te digo que estaba ahí, y hacer un papel que él vea cómo estaba la filmación que había hecho Río. Le tomaba declaraciones al propio policía de la comisaría cuarta, a Barriento. Y después, ¿sabes lo que hizo? Se tomó el tiempo el comisario Cop de llamar a una persona de chapa y pintura, le tomó declaraciones diciendo que él era una persona que estaba con mucho conocimiento en el caso, y le hizo meter adentro de la camioneta diciendo, sí, no, porque acá, para que dijera que la camioneta había sido golpeada, la reja había sido golpeada desde el lado de adentro hacia afuera. Del móvil, lo que se tomó el tiempo. La camioneta del móvil policial, me referí. Exactamente, para que diga, y dijo, dejo constancia de que sí, que el golpe fue de adentro hacia afuera, para decir que mi hijo se autogolpeó dentro de la camioneta. Y si así, si se golpeó dentro de la camioneta, la policía es la que está permitiendo, cuando estás bajo bajo la custodia del Estado, no tenés que permitir que se golpee una persona. Sí, sí. Hay un protocolo. Entonces, todo para trabajar en ese sentido. Todo está todo mal. Todo. Además por eso te da bronca. Además de lo que apuntás, obviamente, y denunciás del accionar policial, por lo que vos referías también, entendés que hay, evidentemente, y creo que esa causa sí quedó en manos del fiscal Morey, tiene que ver con una ramificación que hace al personal del hospital, ¿no? A la gente que no oportunamente lo atendió en el hospital, es otra investigación paralela, dentro de esta misma causa, ¿no? Se desdobló la causa, dejándole la violencia institucional, que para el doctor Calonge nunca la encuentra. Es más, esto que yo te digo, que le hicimos ese pedido, que lo incluyera a Insaurralde. Insaurralde estuvo ahí adentro, por más que digan, Insaurralde estuvo ahí, si participó o no participó de los golpes que le dieron a mi hijo, él es responsable porque es un funcionario público que no tiene que permitir que pase eso, en primer lugar. Entonces también tiene que ser llamado de testigo. ¿Qué pasó? ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Sí. Entonces Insaurralde estaba ahí, esa noche estaba ahí, entonces tiene que ser llamado. Y después Cop también, el comisario Cop tiene que ser llamado. Silva y Barrio, que fueron los refuerzos que llamaron para ayudarlo cuando llegó el SAME, llega Silva y Barrios. Silva y Barrios también se metieron adentro. Si le pegaron o no, no sé, pero también ellos tienen
que ir y declarar, porque ellos también entraron adentro de la cocina y vieron el estado y la situación en que se encontraba mi hijo, o cómo estaba mi hijo. Y ellos fueron también los que ayudaron a sacarlo a mi hijo de adentro, todo golpeado como estaba. Ricardo, es un testimonio que también dan los mismos testigos. Ricardo, te quería preguntar con respecto, bueno, todas estas críticas que haces de lo que fue la investigación, de las anomalías que entendés que ocurrieron, si vos sospechás que esto ya, de acuerdo a lo que vos pudiste percibir del propio fiscal en su momento que intervino y de las charlas que has tenido, si creés que, digamos, porque tenemos en cuenta que van a cumplirse, como te decía, 2 años del hecho, si creés que esto está llegando a su fin en el sentido de la intención que tiene el fiscal de cerrarla y llegar a un juicio abreviado, supongo. No, o sea... Y si vos lo vas a permitir o no, eso... No, jamás voy a permitir. Yo voy hasta lo último. Es más, yo ya me voy por todo también, por más que, a ver, si tengo o no, yo voy a buscar todos los recursos posibles. Me he ido hasta La Plata, viajado hasta La Plata varias veces. Y estoy de ahí para hablar y hacer más. Voy a hacer la denuncia propinente allá en La Plata, es más, para hacerlo también ante el fiscal Contegrán, al procurador general, y también hacerlo en la fiscalía que hay ahí, para denunciar o al agente fiscal o al fiscal en causa o a los policías del accionar, a los que no son, digamos, que hacen mal las cosas y bueno, y todo en general, pero nunca voy a dejar que la causa cosas, porque yo, a ver, es como me dijo el fiscal general, no, ellos están para ver si algo se hizo mal, y si se hizo mal, después hacerle un jury al fiscal. Mirá si yo me voy a tomar el tiempo, con todo el dolor que yo tengo una vida que yo, si para mí yo me hubiera ido con mi hijo, porque yo lo crié a mi hijo con todo el amor del mundo. Esta gente se ve que no tiene ni siquiera un poco de amor, porque no le pasó nada a ellos. Pero el día que le pasa a ellos, mueven todo y enseguida están todos presos, en 2 minutos. No quisiera que le pase, no quisiera, la verdad que no quisiera que le pase algo así, porque es tristísimo. Es tristísimo. Yo me entero a las 7 de la mañana que a mi hijo me lo mataron, a las 7 de la tarde, encima. A las 7 de la tarde me entero que a mi hijo me lo mataron. Y para mí no me lo quitas nunca que a mi hijo me lo mataron ellos. Por más que me digan, tenía una excitación psicomotriz por consumo de estupefacientes. Si tenía eso, o como dicen constantemente la policía, o como dicen los medios, como dicen todo, bueno, que los medios lean que hay unas pautas generales que tienen un montón de hojas, que fue firmado en el 2013 para que la policía de la provincia de Buenos Aires, en vez de hacer un policía dentro de un año, o si lo querés formar dentro de un año para que tire 2 o 3 tiros, o para que mate gente y golpee gente como la golpea, que le enseñen que las pautas generales están desde el año 2013 firmadas por el Ministerio de Seguridad y por el Ministerio de Salud, para que se trabaje en conjunto cuando encontrás a una persona con presunto consumo de estupefacientes, con un problema psicótico en la calle, que sabés cómo tenés que hacer un abordaje. Entonces, si el Ministerio de Seguridad, que yo hablé, ojo que yo hablé con el Ministerio de Seguridad, hablé con el comisario mayor de la provincia de Buenos Aires, en su tiempo estaba el comisario Daniel García, que fue, y cuando yo hablé con él, hablé antes, pasó julio, septiembre. El comisario mayor, que en aquel tiempo era Daniel García, hizo una limpieza total en Tandil, porque es una pudredumbre. Sacó a la jefa, a la de la comisaría primera, sacó al al comisario de la rural, sacó a cosas que puso ahí porque supuestamente figuraban que había como 15 o 20 uniformados ahí en creo que el que está atrás de la movediza, en la movediza creo que había. Sí, siempre hay un muerto por semana, no sé qué pasa ahí siempre. Bueno, él mismo en persona viajó allá y empezó, vos va, este vos acá, este vos allá, sacó a todos de ahí. Es más, lo sacó al mismísimo superintendente de Tandil, lo sacó también por mal funcionamiento de los deberes del funcionario público que tuvieron todos, y porque era un robo lo que estaban haciendo ahí. En conjunto también, que después también el que pedía que volvieran era el mismísimo intendente Lunghi, porque él también le hacía los favores al intendente.
Entonces todo es un complot. Cuando vos entras en esta maldita porquería de que te pasa esto, que la sociedad, hasta que no te pasa, la sociedad no la entiende. Y se piensan que solamente es un ladrón, que es un drogadicto, que le pasó esto porque se joda. No, no es eso, no es así. Una persona que tiene consumo, mi hijo era un chico, jamás tuvo una entrada en la policía, jamás robó nada, jamás tocó nada, jamás. Tuvo un problema de consumo, sí, hacía poco que había tenido un problema de consumo, no como dicen muchos, ahí no, venía a consumir, no señor. Entonces, ¿qué? Porque una persona que está en el consumo está enfermo. Entonces tenés que tratar de agarrar y cuidarlo de una forma. Yo pregunté, ¿qué pasaba si los uniformados lo llevaban directamente a mi hijo al hospital como tenía que ser? Y no sé. ¿Qué pasaba si mi hijo en vez de estar ahí se iba a dormir, si la llave él tenía la llave de la casa, se iba a dormir? Y no sé. No sabés si pasaría eso, pero sí podés decir, no, le pasó esto, porque esto, no. Entonces no, es como yo te digo, acá hay cosas que todavía faltan investigar, es lo que yo te dije. La parte esa de que él está, cuando Nahuel estaba, y la atención médica, es más, ¿sabés qué te digo más? Para mí fue entre el 85% o el 90% fue los golpes de la policía, la muerte de mi hijo. Y el otro 10% por la mala actuación del hospital, porque ponerle un antipsicótico a una persona no es la salvación. Con todos los cosas. Mi hijo jamás fue limpiado. Mi hijo tenía, todavía tenía gas pimienta en el coso. Estaban hasta descompuestos dentro del hospital. Hay un testigo dentro del hospital también. Hay enfermeras dentro del hospital también que están dispuestas a declarar que estaba lleno de gas pimienta, estaban descompuestos por el gas pimienta que tenía. ¿Cómo haces para respirar? Si vos sabés que el que estuvo en un tumulto, fíjate, vos ves en la policía que todo lo que pasa, que el gas pimienta te revienta. Entonces, ¿por qué nadie habla de eso? Y en el hospital, como yo te dije, 3 antipsicóticos le pusieron, 3. Y si vos le ponés 3 antipsicóticos, cuando una persona tiene traumatismo encefalocraneano frontal, con hemorragia cerebral, tiene todo un problema en la cabeza, vos no podés hacer que se calme, está bien, sí, pero hasta ahí, pero atender también la otra parte de su cuerpo. Por más que no sea un cuerpo, él estuvo bajo una tensión y un estrés con la policía. Y todo eso que tenía dentro del cuerpo, también es parte de lo que le hizo la policía. Entonces no digamos que es como ahora como el fiscal vos le mandás una cosa y es como que fuera un caprichoso. Y no se la mandás por capricho, que vos querés que estén presos, no. Vos le mandás las cosas diciéndole, mire, doctor, acá le mandás todo detallado con los testigos, por la Policía Federal, con todo detallado, quiénes estuvieron, quiénes no y todo. No, dice, no da lugar porque no tiene relevancia. ¿Cómo no tiene relevancia? Asunto interno, perdón, te hago la última. Sí. Asunto interno indagó a COP, a Insaurralde, a Villarreal, a Ríos y a la ex comisaria de la departamental, María José Chrek, y lo suspendió a todos por mal desempeño de lo que hicieron. Si asunto interno lo suspende con lo mismo que vos tenés en la carátula, por haber encontrado administrativamente que hicieron todo mal, entonces ¿por qué vos querés sacar a otros 2 y poner 2 solamente si vos estás viendo que los otros hicieron lo mismo? Le pedí al fiscal, pedirle que le pidiera asunto interno el oficio, por qué lo suspendieron y por qué motivo y todo. No lo quiere hacer. Entonces, o estoy yo mal pidiendo las cosas, o el fiscal no quiere hacer nada.
Ricardo, muchas gracias por esta comunicación. Vamos a seguir, por supuesto, con el caso. En todo, obviamente, cuando avance, si algo avanza o se define, estamos a disposición para seguir, por supuesto, lo que suceda en esta instrucción penal preparatoria. Tenemos que dejar. Muchas gracias por este testimonio. Muchas gracias y disculpe por la extensión. No, por favor.